Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien disfrutando de estas largas vacaciones, ¿verdad? Pero tenemos que seguir para no perder nuestro año lectivo, ¿verdad? Tenemos que hacer internado, chicos. Entonces, a movernos. Continuando un poco con nuestro audio, nuestra clase anterior, la preparación de los pacientes para el prequirúrgico, ¿verdad? La evaluación de nuestros pacientes, sobre todo el área respiratoria, ¿verdad? Hacer una buena anamnesis, la historia clínica es fundamental, la evaluación y la auscultación de nuestros pacientes, ¿verdad? Que vamos a operar. Indagar sobre cuadros de EPOC, enfermedades pulmonares o bronquiopulmonares obstructivas crónicas, asma, neumonitis, ¿verdad? Enfisema pulmonar, infecciones crónicas o cirugía anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir completando para preparar a nuestros pacientes? Es una buena radiografía de tórax, ¿verdad? La radiografía de tórax es muy importante en el pedido que ustedes van a hacer. En esas radiografías de tórax postero-anteriores, ¿verdad? Para ver el tamaño de la silueta cardíaca, ¿verdad? Gasometría y en algunos casos, si tenemos diagnósticos de EPOC, ¿verdad? O enfisema pulmonar, espirometría. ¿En qué casos sobre todo es muy importante en casos de hernias, ¿verdad? Donde hay pérdida de domicilio y hay que volver a introducir dentro de la cavidad abdominal estas hernias, ¿verdad? Muy importante es en su evaluación. Antecedentes renales como por ejemplo antecedentes de edema, prostatismo, insuficiencia renal crónica, paciente hemodializado, ¿verdad? Incontinencia urinaria mismo, que la anterior, ¿verdad? Sobre todo antecedente de prostatismo en hernias. ¿De qué sirve que nosotros hagamos una excelente cirugía de una hernia inguinoscrotal y el paciente tenga dificultad para la micción y haga esfuerzo? El miccionar va a volver a producir otra vez la hernia, ¿verdad? El volumen y sobre todo la urea creatinina es muy importante, ¿verdad? Las pruebas hepáticas, sobre todo para antecedentes de hepatitis o síndromes ulcerosos, hemorragia digestiva, ¿verdad? Los perfiles hepáticos siempre nosotros pedimos cuando vamos a hacer cirugía, sobre todo de vesícula, ¿verdad? Para ver si no hay asociación de una hepatitis, ¿verdad? Pacientes con ictericia, son muy importantes ver el perfil hepático, la bilirrubina, tanto directa como indirecta, la fosfatasa alcalina, todo eso tenemos que pedir nosotros para evaluar el estado del hígado. Acuérdense que el hígado es un elemento, es un órgano, una glándula, una gran glándula encargada del proceso de la formación de los factores de coagulación, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener diátesis hemorrágicas como sangrados nasales, sangrado de encía, menstruaciones abundantes, petequias, hematomas, ¿verdad? Averiguar siempre antecedentes familiares y este último, muy importante para el prequirúrgico, tratamiento de afecciones que requieran el uso de anticoagulantes. Uno no puede hacer una cirugía si está tomando un anticoagulante, se tiene que suspender, ¿verdad? El aspecto general del paciente es muy importante, ¿verdad? La coloración de las mucosas, el estado nutricional del paciente. Es difícil que haya una buena cicatrización si es que nosotros no tenemos unas proteínas dentro de los dentro de sus rangos normales. La talla del paciente, el IMC, ¿verdad? El índice de masa corporal es muy importante en el proceso de cierre de las heridas, ¿verdad? Cuanto mayor sea el índice de masa corporal, siempre hay mayor morbilidad en los pacientes, sobre todo que son sometidos a cirugías reparadoras de la pared abdominal, por ejemplo, ¿verdad? Abdomen, evaluación del abdomen, pelvis, la columna, ¿verdad?
la evaluación de la vía aérea es importante, sobre todo lo hace el anestesiólogo para delimitar el tipo de anestesia que va a utilizar, sobre todo si una anestesia general. Esta evaluación de la vía aérea para ver si van a requerir de una intubación o otra traqueal, le hace saber al anestesiólogo los diferentes grados o clases que hay. Esto se llama índice de Malampati para saber si hay una buena apertura bucal y si va a ser fácil o va a ser dificultosa la intubación, ¿verdad? Diferentes tipos de índices que uno ya tiene que estar viendo antes de hacer la anestesia, sobre todo si estamos hablando de cirugías electivas, programadas, ¿verdad? Que no es una urgencia, ¿verdad? El índice es también la clasificación de Corman, que es en cuanto a las cuerdas vocales, la apertura de ellas para poder saber si es fácil o no, ¿verdad? ¿En qué variaría eso? Sobre todo en la utilización de ciertos instrumentales, ¿verdad? Hoy día ya se cuenta con laringoscopios, que permiten la facilidad en la intubación de los pacientes. Con laringoscopio, para lo que no están acostumbrados, que es una pala con luz, es mucho más difícil hacer eso si el paciente tiene un índice muy alto o hay mucha dificultad en la intubación de los pacientes, ¿verdad? Identificar enfermedades ocultas, evaluar los factores o enfermedades conocidas, las terapias que puedan afectar el cuidado preanestésico del paciente, algunas drogas, ¿verdad?, que utiliza el paciente. Indicaciones para solicitar exámenes se basan en la búsqueda y la solución de los factores de riesgo perioperatorio, ¿verdad? Ya nosotros vamos a pedirle exámenes que nos ayuden, no vamos a pedirle un examen que sea muy costoso y que a mí no me sirva, ¿verdad? Por ejemplo, yo iba a operar una apendicitis aguda y pedirle una tomografía de tórax tiene un alto costo y no tiene sentido porque no va a ayudarme a mí a la elección del tratamiento de la cirugía, ¿verdad? De un apéndice que está en el abdomen. En forma aislada no son efectivos para evaluar los pacientes ya que no aportan información significativa, ¿verdad? Un 60% de los exámenes de laboratorio preoperatorios pueden eliminarse sin afectar el resultado final, ¿verdad? Hay estudios, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a realizar una herniorrafia o una prótesis de cadera y yo puedo obviar, por ejemplo, algunos estudios innecesarios, como por ejemplo una PCR o un dímero D, ¿verdad? Si el paciente está hemodinámicamente estable y no está con signos inflamatorios, hay exámenes que no son necesarios, ¿verdad? Entonces, los más necesarios, ¿verdad? El 30-95% de las anormalidades inesperadas encontradas en los exámenes no son registradas en las fichas clínicas, ¿verdad? Este, mm, no se necesitan exámenes rutinarios de laboratorio para detectar una enfermedad en pacientes asintomáticos. Escaso valor predictivo y un alto costo innecesario. El anestesiólogo debe ordenar pruebas cuando, a su juicio, los resultados pueden influir en la toma de decisiones respecto al riesgo y al manejo anestésico, ¿verdad? Para eso los exámenes entonces que habitualmente pedimos, un hemograma, sobre todo en mayores de 60 años, mujer en edad fértil, por ejemplo, o cirugía potencialmente hemorrágica como una histerectomía, por ejemplo. Historia sugerente de coagulopatía se pide TP, TTPK, INR, uso de drogas que alteran la coagulación o alcohólico, ¿verdad? Los electrocardiogramas habitualmente en mayores de 40 años, fumadores, obesos, con un índice de masa corporal mayor a 30, las radiografías, sobre todo cuando tenemos antecedentes de ser fumador, más de 20 cajetillas por día, cigarrillos, perdón, mayores de 60 años y índices de masa corporal mayor a 30, ¿verdad? Este es algo muy interesante, ¿verdad?, que varía mucho de acuerdo al lugar donde estemos, ¿verdad? ¿Qué tiempo de vigencia tiene un estudio, ¿verdad? Según los libros y lo que hemos visto habitualmente, depende mucho del lugar donde estemos, ¿verdad? Y del estado del paciente, ¿verdad?
Un electrocardiograma, por ejemplo, puede tener una duración o una validez de más de 6 meses, ¿verdad? O sea, infartar 2 o 3 veces en un año es muy difícil. Ahora, un análisis de sangre en un momento como ahora, por ejemplo, que estamos en una pandemia, se podía repetir cada 2 o 3 meses porque el paciente puede variar o adquirir una virosis o una bacteriemia, ¿verdad? Pero habitualmente la vigencia de los exámenes, si el paciente se mantiene estable, tienen una duración de aproximadamente 6 meses. En algunos lugares, por ejemplo en IPS, eh, un mes tiene validez, ¿verdad? Pero me van a decir ustedes, sí, doctor, pero el paciente hoy se hizo su análisis y entró en turno para cirugía y le salió dentro de 2 meses. Entonces, para cuando va a entrar en cirugía ya su laboratorio ya está todo caducado, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que el paciente se haga sus estudios y en un lapso de 15 días ya se haga su cirugía, ¿verdad? En un país normal, con una capacidad de salud pública normal, ¿verdad? Analizar las distintas alternativas, técnicas anestésicas disponibles, explicar los cuidados intraoperatorios siempre al paciente y manejar siempre la ansiedad, ¿verdad? Siempre explicarle que tiene riesgo una cirugía, hablar con el paciente. La mayoría de las demandas que tienen los médicos son por no haberle explicado bien a su paciente cuáles pueden ser los riesgos de la cirugía. Hay que explicarle bien qué tipo de cirugía. Para eso hay que manejar bien el tipo de cirugía que se va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un acontecimiento vital para el paciente, ¿verdad? Hay que controlar el estado anímico del paciente, ¿verdad? Siempre un consentimiento informado, ¿verdad? Explicar acadamente qué es lo que se va a realizar, cuáles son los deberes tanto jurídicos, médicos y éticos, revelar los riesgos, ¿verdad? Lo que puede ocurrir con anestesias regionales o con anestesias generales, ¿verdad? La anestesia regional, por ejemplo, habitualmente puede producir cefalea. Casi siempre tenemos el problema y las anestesias generales pueden dejar una ronquera, ¿verdad? Habitualmente la anestesia general tiene menos reflejos protectores de la vía aérea, se previene la aspiración pulmonar de contenido gástrico. Por eso el paciente tiene que estar en ayuna, en jejun, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Y para líquidos claros, para leche, para fórmula, para comida suave, para comida grasa. Habitualmente, entre 6 a 8 horas es para una cirugía. Eso es lo ideal. El riesgo de que pueda hacer broncoaspiración es muy alto, sobre todo si se hace anestesia general, porque se eliminan los reflejos que tiene el paciente, ¿verdad? Se pueden dar fármacos preoperatorios, ¿verdad? La cantidad de pacientes que reciben tratamiento crónico, un 44% de pacientes toman algún medicamento y 2,1 una droga de promedio por paciente. Se suspende, se continúa, se cambia, cuando reiniciar el postoperatorio. Depende de la causa por la que esté ingiriendo el medicamento, ¿verdad? O sea, suspenderle a un paciente que está con presión alta, por ejemplo, su medicamento no es bueno. Habitualmente le hacemos tomar su pastilla con la saliva que trae, ¿verdad? Sí, suspendemos habitualmente los anticoagulantes, como las aspirinas antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Le hacemos suspender una semana antes o 15 días antes, ¿verdad? De la cirugía. Por eso hay algunos tipos de profilaxis con heparina de bajo peso molecular que son mucho mejor manejables, ¿verdad? Y que se pueden suspender horas antes nomás de la cirugía, ¿verdad? Sin que haya mucho riesgo de sangre. Otras premedicaciones, por ejemplo, ansiolíticos como la benzodiazepina o profilaxis de aspiración pulmonar con prokinéticos antieméticos como metoclopramida o para evitar una reacción alérgica como antihistamínico, ¿verdad? Se suelen utilizar. Son muy útiles para el preoperatorio, ¿verdad? Sobre todo para el manejo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes son hipertensos y pueden ser personas de edad, tercera edad, que pueden hacer que suba la presión a consecuencia del estrés, ¿verdad?
Bueno, todo esto que estuvimos mirando es para el